Iba a decir que me he saltado la parte introductoria, como solo estábamos nosotros. A ver. No, hombre, yo creo que introdúcelo un poco porque yo creo que es para Sí. los que no están completamente en el ajo. Estos resultados son muy buenos y muy interesantes, especialmente buenos. Ya lo Mm. veréis. Entonces yo creo que conviene el tener bien en la cabeza el marco en el que estamos. Vale, Aunque vayas entonces deprisa, pero cuéntalo, sí. Vale, pues introduzco. Bueno, pues empiezo. Vamos a repasar cómo van los resultados últimos que hemos obtenido en el proyecto del SELF, que como decía Vicente, son muy, muy buenos y muy chulos, ya veréis. Y a ver si me pasa. ¿Lo veis, verdad? Sí, Vale. Sí que Vale. sale. Bueno, pues para resumir un poco en qué es el marco de este proyecto, vamos a evaluar el mecanismo de descarga consecuente, cuyo principal objetivo de este mecanismo es poder diferenciar entre las percepciones generadas por estímulos que son provenientes de las acciones que ha realizado la propia persona, a comparación de las que provienen de fuentes externas. Entonces, para que la propia persona pueda diferenciar esto, tiene lugar el mecanismo de descarga consecuente, en el cual tenemos los comandos motores primarios. Cuando tiene lugar esta acción motora, se envía una copia diferente de este plan motor hacia áreas sensoriales, y es cuando tiene lugar este mecanismo de descarga consecuente, el cual se realiza una comparación entre esa copia diferente de los comandos motores que se han enviado a áreas sensoriales con las consecuencias estimulares que al final realmente da lugar a esa acción, a la que esa acción da lugar. Al haber una comparación y coincidir, hay una supresión del procesamiento sensorial. Entonces, lo que finalmente ocurre es que el estímulo que ha sido generado por nuestra acción motora queda inhibido el procesamiento de este, a comparación con un estímulo que proviene de una fuente externa. En nuestro caso, este mecanismo se da en todas las modalidades sensoriales. En nuestro caso nos centramos en la auditiva. Aquí vemos que tiene lugar entre el lóbulo frontal, que es el más encargado de las acciones motoras, y el temporal para el procesamiento de los estímulos auditivos, y mediante análisis de potenciales evocados, especialmente N1 y P2, que han sido los que se han visto más asociados a esta respuesta cortical auditiva, bueno, vamos a ver cómo se comporta este mecanismo. Ya se ha visto en la literatura que en personas sanas, como os he contado antes, aparece inhibido durante el discurso autogenerado en comparación con la escucha pasiva de estímulos. ¿Y por qué hemos elegido este mecanismo para ver la relación que tiene con las experiencias anómalas del yo? Porque también hay literatura en la que también se proponen diferentes correlatos neurológicos a estas alteraciones del yo. Algunas pues también las hemos visto ya dentro del grupo, como puede ser la hiperactivación que hay en un estado de reposo en las personas con esquizofrenia, la conectividad funcional reducida, y entre ellos pues la descarga consecuente es uno de estos correlatos neurológicos que ya se han planteado. Pero no hay ningún artículo previo que directamente los relacione, que relacione directamente este mecanismo con una evaluación de las experiencias anómalas del yo. Entonces, yéndonos al sentido del yo, podemos diferenciar entre la agencia, que tendría lugar cuando la acción que la persona realiza da lugar a un efecto en ese mismo momento temporal. Es decir, pues en este caso yo hablo y se produce mi voz. Yo soy la agente que ha dado lugar a eso. Y el sentido de propiedad sería que por las características físicas de un estímulo, independientemente de que yo haya realizado una acción o no, yo lo reconozco como mío o no, o como externo. En la literatura previa se ha visto también que en esquizofrenia hay una alteración del sentido del yo. Y esta alteración se da en la ipseidad, que es como el sentido más básico del yo prereflexivo, en el que se englobaría también pues, tanto parte de autoconciencia como conciencia sobre el mundo.
Y por esto mismo también, como ya se ha visto que hay esa alteración del yo, nosotros con este proyecto queremos ver un poco cuál es, si la descarga corolaria es un correlato biológico de esto. Hay también ya literatura previa en la que se habla de que esta supresión del potencial N1, que recordamos que el potencial N1 va relacionado con actividad cortical a la hora de escuchar un estímulo auditivo. Entonces, en personas sanas, cuando ese estímulo auditivo ha sido generado por el discurso, ese potencial N1 está inhibido, pero en personas que tienen algún trastorno dentro del espectro de la psicosis se ha visto que esa supresión no tiene lugar. Y también incluso en parientes de primer grado también hay algunos estudios. Terminando un poco con esta introducción, lo que nosotros utilizamos para evaluar las experiencias anómalas del yo es el inventario Lipase. Es autoinformado y nos da estas 5 subescalas y una puntuación total. Una subescala de cognición en la que se ven las alteraciones respecto a los propios pensamientos, otra autoconciencia y presencia, en la que se valora más el sentido de la propia existencia, esa inmersión en el mundo, las actividades cotidianas. Conciencia, que sería la experiencia de que haya de la realidad y una intencionalidad en los actos que se realizan. Somatización, que estaría más referida a experiencias a nivel corporal. Y la delimitación del yo, que serían esos límites entre el yo o el mundo exterior. Y el mundo exterior, perdón. Bueno, aquí algunos ejemplos de algunas preguntas que ya los hemos visto también en otras ocasiones, por si hay alguna duda de realmente qué es lo que evalúa cada subescala. Por otro lado, los síntomas clínicos los evaluamos con la PANSS y con la BNSS. Para la PANSS hemos cogido la subescala de puntuación positiva, estas son todo, bueno, de la IPASE no se me olvidó decir, cogeremos la puntuación total y también vamos a ver las subescalas. De la PANSS cogeremos solo la subescala de puntuación positiva, porque también evalúa negativa y otras, y de la BNSS la puntuación total. La BNSS nos da una puntuación de síntomas negativos. Entonces aquí ya tendríamos como esas dos principales evaluación de los principales síntomas que tienen las personas con esquizofrenia. Teniendo esto, bueno, pues nuestra principal pregunta en este proyecto es si estas alteraciones del mecanismo de descarga consecuente están relacionadas con la presencia de experiencias anómalas del yo en psicosis. Entonces, este es el paradigma que nosotros estamos llevando a cabo. Como ya hemos contado en otras veces, tenemos 3 condiciones. Una condición en la que la persona habla, tiene que decir la vocal A durante 4 minutos, mientras que se está registrando la actividad eléctrica cerebral con 64 canales del electroencefalograma. En esta condición, mientras que la persona dice la vocal A, está recibiendo una retroalimentación inmediata de su propia voz. Está con unos auriculares puestos y dice la vocal A y en ese mismo momento se está escuchando decirla. La segunda condición sería la de listen self, en la que reproduciríamos la grabación que se ha realizado en la condición previa y la persona se escucharía a sí misma diciendo la vocal A. Y en la condición de listen other, escucharía una grabación parecida a la anterior, pero realizada por otra persona, una voz que no es la suya. Si recordamos lo que hemos hablado antes al definir el sentido del yo, que lo diferenciamos entre agencia y propiedad, podríamos decir que la condición TOC nos acerca un poquito más a ese sentido de agencia, de yo realizo una acción que tiene una consecuencia, y la de listen self de propiedad, al yo reconocer las características físicas de mi propia voz cuando la estoy escuchando y saber que es mía. Y la condición de listen other la podríamos utilizar como una especie de condición control para poder ver si realmente esa diferencia que hay entre talk y listen self se debe al acto motor del habla o a que la persona reconoce las características estimulares de su propia voz. Entonces, teniendo nuestro paradigma de estudio, lo vamos a relacionar principalmente con la puntuación que obtengan en el IPASE de experiencias anómalas del yo y también con los síntomas positivos de la PANSS y la puntuación total de síntomas negativos de la BNSS.
Bueno, esta es una foto de cómo está montado el estudio en el laboratorio. Y cada vez que la persona dice la vocal A o la escucha, pues en el registro del electroencefalograma nos manda una señal que este es el trocito que luego nosotros utilizamos para obtener el potencial evocado. Respecto a la muestra total que tenemos es 48 personas con esquizofrenia, 14 bipolares y 50 controles sanos. Pero como encontrábamos diferencias significativas en edad, tampoco estaban equiparadas las muestras en género. Esta es la muestra que hemos utilizado para realizar estos análisis. Hemos cogido 45 personas con esquizofrenia, de los cuales 18 primeros episodios, bipolar los 14 porque son muy poquitos, y controles sanos 45. Al hacerlo así, no hay diferencias significativas en edad entre el grupo de esquizofrenia y controles sanos. Sí que lo hay con bipolares, pero como veis, bueno, no es muy grande la diferencia. Y quedan totalmente equiparados en sexo, pacientes con esquizofrenia y personas sanas. Tenemos también registrado, como ya sabéis, años de estudio para que eso tampoco sea una variable extraña que pueda afectar, tema del cociente intelectual, la duración de la enfermedad y los equivalentes de clozapina, que ahora también os cuento. Dentro de la muestra con esquizofrenia, como os he dicho, 18 son primeros episodios, aunque con la muestra en conjunto sí que está equiparado hombres y mujeres, al dividirla ya no. Al dividirla en crónicos tenemos 18 hombres y 9 mujeres, y en primeros episodios 8 hombres y 10 mujeres. Y obviamente, como ya deducíamos, pues la edad es menor en primeros episodios y la duración de la enfermedad, claro que también, y tal. Un cambio que hemos hecho respecto a anteriores reuniones en las que hemos hablado de este proyecto es que los resultados anteriores que os habíamos mostrado, veíamos cuál era la relación entre la descarga corolaria, que como os he dicho, recordamos que la veíamos viendo la supresión que tenía N1 cuando la persona hablaba, relacionábamos esa medida, la amplitud que tenía N1, con la puntuación que obtenía en el inventario de IPASE. Pero tras leer un poco más de la literatura científica que ya hay publicada respecto a esto, vimos que era mejor opción, en vez de coger el dato directamente de cuál era la amplitud de ese potencial, ver cuál es la diferencia entre el potencial N1 que aparece cuando la persona habla y el potencial N1 que aparece cuando la persona escucha. Entonces, de forma individualizada, de cada participante se obtiene cuál es esa diferencia para obtener esa medida real de supresión. Cuán grande es la supresión que tiene de N1 al comparar cuando la persona está hablando con cuando la persona está escuchando la grabación. Al coger esta medida, los resultados cambian bastante. O sea, con esta medida veíamos que había como una tendencia a salir significativo, pero no llegábamos a verlo de verdad con una P que nos interesara. Pero al utilizarlo así, ahora os enseño y ya veréis. Primero, os enseño las gráficas que ya hemos visto en otras ocasiones. Lo que hablábamos de la supresión de N1. Arriba a la izquierda tenemos primeros episodios, arriba a la derecha crónicos, o sea, esquizofrenia diferenciado. Y abajo tenemos el grupo entero de pacientes con esquizofrenia comparado, bueno, y a la derecha controles. Vemos como en controles la línea amarilla es la de la condición TOC, que es cuando la persona está hablando. Vemos que aquí hay una supresión muy grande del potencial comparado con el que se obtiene cuando están escuchando, tanto cuando se escucha a sí mismo como cuando se escucha la grabación de otra persona. Lo que también esto nos hace interpretar que no son esas características físicas del estímulo como tal, sino el componente motor, ¿no?, que tiene el habla. Si vamos a la gráfica de las personas con esquizofrenia, que es la de abajo a la derecha, a la izquierda, perdón, vemos que sí que tiene lugar un potencial N1, es verdad que no es tan grande como en la condición de Lysen, pero no está tan inhibido como en personas sanas. Ahí sí que tiene lugar ese potencial.
Si vamos arriba y vemos la división entre primeros episodios y crónicos, bueno, vemos que en ambos no tiene lugar esa supresión de N1, que sí que se ve en personas sanas, y realmente no hay mucha diferencia entre ambos. En otros análisis que hemos presentado, cuando había menos primeros episodios, parecía que se veía como más acentuada esa falta de supresión en los primeros episodios, pero ahora que se ha ampliado un poquito la muestra, prácticamente se ven iguales, al menos así a simple vista en los gráficos. Entonces, lo que cambia respecto a lo que os hemos enseñado en otras ocasiones, que es lo que os decíamos que era bastante interesante, es esto. Hemos hecho las regresiones entre esta diferencia de N1 que os contaba aquí, la diferencia entre cuando la persona habla, cuando la persona escucha, y las puntuaciones en la IPASE, en PANS para síntomas positivos y BNSS para síntomas negativos. No está aquí puesta la P, pero salen todas significativas. Esto, bueno, ahora lo cuento más adelante al final. Bueno, salen todas significativas, como veis. Los puntitos rojos son los crónicos y los azules los primeros episodios, que los hemos diferenciado así. Cuando nos vamos, esta IPASE es la IPASE total, la puntuación total. Si nos vamos a las subescalas, de nuevo, Espera, todas Rosa, salen... Sí, Rosa, yo creo que para que entienda bien todo el mundo esto, explico... debes contar qué números vemos, sí. Vale, sí, Es decir, perdón, que no me había dado cuenta. eje Vale, horizontal y vertical. sí, es verdad. Vale, pues... Vale, en el eje vertical vemos la puntuación que la persona obtiene en el cuestionario. En este caso en IPASE, PANS o BNSS. Y en horizontal vemos cómo es la puntuación de la diferencia esa entre cuando la persona habla o cuando la persona escucha. Entonces, cuanto mayor puntuación obtiene la persona en IPASE total, menor diferencia hay en N1. Quiere decir que hay menor supresión, mayor ese potencial N1 cuando la persona está hablando. O sea, peor funcionamiento del mecanismo de descarga corolaria va relacionado con mayor puntuación en IPASE. Y si nos vamos a PANS y BNSS, ocurre lo mismo. Si nos vamos al eje vertical, cuanta mayor puntuación tiene la persona tanto en síntomas positivos como en síntomas negativos, menor es esa diferencia entre ambas N1. Es decir, menor supresión de N1 cuando la persona habla, que quiere decir que peor funcionamiento del mecanismo de descarga corolaria, peor inhibición de ese estímulo que la persona está autogenerando. Si centrándonos en la IPASE, como hemos dicho, era la puntuación que más nos interesaba porque no encontramos literatura previa que relacione esto. Todas las subescalas también dan estadísticamente significativas estas regresiones. Y aquí lo mismo, en el eje vertical, la puntuación que la persona, el paciente obtiene en esa subescala, cuanto más alto, más síntomas. Y de nuevo, y aquí sería como la menor diferencia. Así que como veis, todas las gráficas de nuevo nos muestran que a mayor puntuación en cada una de las subescalas, peor funcionamiento del mecanismo de descarga consecuente. Esto en pacientes con esquizofrenia, están aquí metidos, crónicos y primeros episodios. Vale, acostúmbrate, Rosa, a decirlo justo al revés. Quiero decir que cuanto peor es el mecanismo de supresión, mayores son los síntomas. Vale. Me refiero desde el punto de vista de la presentación, porque claro, el mecanismo de supresión de la percepción es anterior a los síntomas. Eso es Y como el estamos que... tratando de demostrar que subyace a ellos, no que es Eso una es, sí. consecuencia de tener síntomas. Claro, que la alteración en ese mecanismo es la que está dando lugar a esos síntomas. Vale, pues estos son los resultados que os queríamos enseñar. Ahora bien, como os he dicho, esto es de personas con esquizofrenia. Estábamos dudando, que lo hemos hablado ya también entre los miembros del grupo que estamos aquí en la universidad, si meter o no a los bipolares.
La última vez que hablamos sobre ellos, dijimos que sí, que era una idea, pero o sea, nosotros habíamos mirado la muestra de bipolares como en conjunto y teníamos 18. Pero tras ir mirando uno por uno, hemos visto 4 en concreto que tienen mucho ruido. Entonces, los hemos decidido quitar porque había muy poquitos trials que valieran de la condición TOC sobre todo. Porque es cierto que en general los pacientes que vienen con trastorno bipolar suelen moverse más, suelen, no sé, a la hora de realizar el paradigma este del self, como que gesticulan mucho más, se mueven mucho más y eso se nota que genera muchísimo más ruido muscular que las personas que con esquizofrenia. Y es que además tenemos una muestra mucho más baja que ellos, entonces no se promedian esos artefactos, ¿no? Y al ver la onda, sobre todo esta de TOC, se ve que tiene mucho ruido. O sea, es como que en esta parte de aquí se ve mucho ruido, aquí se ve la P2, pero luego sigue apareciendo mucho ruido. Entonces, hablándolo Antonio y yo, realmente no sabíamos si merecía la pena meterlo o no, porque es bastante ruidosa la onda que se ve. O si de cara al artículo que tenemos en mente, en el cual estamos ya trabajando, si finalmente metíamos solo a las personas con esquizofrenia y esperábamos a meter más. Que también, bueno, aprovecho para decir, bueno, no sé si se habrá conectado alguien más, pero bueno, a los clínicos del grupo, que si tienen alguna persona con trastorno bipolar que crea que nos la puede mandar, pues vendría súper bien para poder ver cómo realmente va viendo esta onda. Que sí que es cierto que se ve o que es muy parecida a la de los controles sanos. No tiene nada que ver con la que hemos visto con los pacientes con esquizofrenia. Pero claro, al tener tanto ruido, bueno, pues nos hace un poco de si es bonita como para meterla en el estudio, por así decirlo mal. Pero aún así, hemos probado a ver cómo quedarían también esas regresiones metiendo todos los participantes juntos. Lo que os quería comentar antes es que, empezando por aquí, cuando hacemos estas regresiones solo con las personas con esquizofrenia, esta es lineal. Nos planteamos también el si pudiera ser que la relación entre la alteración del mecanismo de descarga consecuente y los síntomas no fuera lineal, sino que siguiera pues otro tipo de relación. Entonces, vimos que el que mejor se ajustaba era la regresión exponencial y al hacer las regresiones en vez de lineales de la otra forma exponenciales, aumentaba un poco la P. No mucho, porque todas también seguían siendo significativas al hacer las lineales, pero aumentaba algo. Parecía que lo explicaba un poco mejor. Pero vamos a ver también qué pasaba si metíamos a todos los pacientes, también los bipolares, como nos sugirieron que bueno, a nivel matemático, pues a lo mejor tendría sentido. Si los pacientes bipolares tienen el mecanismo de descarga corolaria, hemos visto que funciona bien, no tienen tanta supresión, no tienen tantos síntomas, pues esa regresión nos saldría más estadísticamente significativa y mejor. Hemos probado a meterlos. Estas gráficas que veis es con regresión exponencial. Aquí de nuevo es igual que en las gráficas que os he presentado antes. En el eje vertical están las puntuaciones de síntomas o experiencias anomalares del yo y en el horizontal esa diferencia de N1. Entonces, vemos que con la IPASE, metiendo todos, es significativa. Aunque en las otras no hemos puesto las P's, aumenta un poco, es un poco más significativa metiendo los bipolares. En las positivas, los síntomas positivos también pasa lo mismo. Pero en cambio, en la BNSS, si hacemos exponencial, se pierde la significación estadística, a comparación a si la hacemos lineal, que además la diferencia es muy grande. O sea, la P se queda de menos de 0,001 en lineal y aquí es que se va. Entonces, bueno, las dudas que nos surgían ahora era si... Vale, estoy pensando que se me ha olvidado deciros.
porque aquí veis la diferencia entre la regresión exponencial y lineal. Aquí no están las gráficas de la IPASE y la positiva lineal, pero los números son, IPASE se queda igual si utilizamos lineal, y síntomas positivos cambia a 0,005. O sea, baja un poquito, pero no mucho. Entonces, las dudas que teníamos ahora que plantearos, a ver qué opináis, qué opinamos entre todos, es si metemos a las personas con trastorno bipolar a la hora también de hacer pues, estas comparaciones de lo que es el propio potencial N1, y luego también respecto a estas regresiones de cómo es la alteración del mecanismo de descarga consecuente da lugar a esos síntomas, a esas experiencias anómalas del yo, perdón, si utilizamos la regresión lineal, exponencial, si metemos solo a los pacientes con esquizofrenia o metemos también estas análisis a todos los pacientes, también incluyendo bipolar, o qué opináis respecto a esto. Y nada, y esto es todo lo que os quería contar, creo. No se te escucha, Vicente. Sale que tienes silenciado el micro. Ahora sí. Vale, sí. Que os decía que yo quería subrayar varias cosas. Mm. La primera, que el cambio de método de análisis de la amplitud de la N1 se ha hecho porque efectivamente es muchísimo más lógico, porque de esta manera vemos en cada paciente el grado de inhibición. Realmente el sujeto escucha su propia voz grabada y eso evoca una amplitud de N1, y cuando escucha su propia voz mientras está hablando evoca otra amplitud de N1, y es precisamente la diferencia entre ambas condiciones lo que refleja la inhibición de la percepción, es decir, lo que hemos llamado descarga consecuente, que pensamos que está en el sustrato de esa alteración de la experiencia de uno mismo, porque a fin de cuentas este mecanismo sirve para identificar lo que es de uno y lo que no es de uno. Es lo que procede de uno de manera automática y preconsciente. Pero claro, fijaros que esta supresión se produce a los 100 milisegundos, es decir, bastante antes de que nos hayamos dado cuenta de lo que estamos percibiendo, un décimo de segundo. Aquí no hay ningún esfuerzo consciente, no hay ninguna posibilidad de no colaborar. Es simplemente que antes, mucho antes de ser consciente de lo que estás escuchando, ya sabes que es tuyo, pero mucho antes, ¿eh? Y eso está alterado en los pacientes con esquizofrenia, y vemos que se relaciona bien con puntuaciones tanto clínicas tradicionales, digamos, signos positivos y negativos, como con las puntuaciones de las experiencias anormales del yo. También conviene deciros, para los que no estáis más en el ajo, que parece que son relaciones independientes. Es decir, que las puntuaciones clínicas en las escalas de síntomas positivos y negativos no se relacionan directamente con las de las puntuaciones totales y PASE. Esto, pues ciertamente nos ha sorprendido bastante, pero parecen ser relaciones independientes, ¿eh? Sobre eso tendremos que pensar un poco. Y cambiando ya de tema a lo de los bipolares, yo creo que claramente debemos dejarlos para otro trabajo. A ver, ahora mismo tenemos, según nos has dicho, solo 14. Sí. No podemos comparar 45 con 14. Y si encima los 14 están llenos de ruido, pues menos todavía. O sea, están llenos de ruido en parte porque son 14 y en parte porque sugieres que son más ruidosos los registros. Pues no tenemos más remedio entonces que, aunque era preferente hacer un artículo en el que estudiáramos de alguna manera la especificidad metiendo un grupo de bipolares, pero claro, no podemos meter un grupo de bipolares con el que no podemos comparar. Tendremos que recoger 15 o 20 más y hacer otra evaluación del tema. No es un grupo especialmente difícil de recoger, ¿eh? Creo que deberíamos tenerlo en pocos meses, sobre todo si además en otros centros se hace algo parecido, ¿no? Porque vosotros, María, lo ibais a hacer, ¿verdad? Sí, estamos pendientes de lo de la resonancia porque ha cambiado la
Sí, pero me Ahora refiero a con la esta jefa de parte. Es que servicio. esta parte de lo de la condición de hablar y demás, esta parte sois vosotros los únicos que lo vais a hacer aparte de nosotros. Yo tenía una duda. O sea, reclutáis tipo 1 y tipo 2 de Sí, bipolares. sí, sí, sí. Vale. ¿Y pudiera ser que hubiera diferencias entre ambos subtipos? Por poder ser, pudiera ser, pero vamos. Ya. No sé, es que si ya tenemos dudas de que exista el trastorno bipolar o la esquizofrenia, ya no te digo de que exista el trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. Por ahora vamos a tratar Ya. cuando tengamos suficientes, buscar biotipos dentro de ellos. Vale, perfecto. Y luego otra pregunta respecto a las cognitivas, ya que he visto que que ha puesto Rosa, que la IPASE, la subescala de cognitiva también correlaciona, ¿no? con esa alteración. ¿Vais a también correlacionar la parte de la VAX o alguna otra de las pruebas neuropsicológicas con las puntuaciones? Te digo, Vicente, no sé si el resto. Sí, le doy y se apaga. Ahora. Que con las puntuaciones IPASE y las puntuaciones cognitivas tradicionales ya las hemos estudiado y de hecho lo hemos publicado. Sí, sí, es Ahora, verdad, es verdad. ahora Es verdad. sería importante también efectivamente estudiar la relación entre atenuación de la N1 y puntuaciones cognitivas, aunque eso no es muy directamente evidente, pero ya lo haremos, Ya. sí. Vale. ¿Se me oye? Sí, oye, sobre lo de los bipolares, bueno, aparte de que estoy de acuerdo en que son pocos y distintos y ruidosos, por cierto, esto de que se mueven mucho los bipolares, ¿les metéis maníacos o cómo? Pues yo creo que puede ser. No sé. No, es No, que lo pero que... No, bueno, no sé, será una casualidad porque son muy pocos. sí. No, pero fuera de tonterías, lo que me llama la atención es la diferencia de tiempo de evolución enorme que hay entre los esquizofrénicos en conjunto, incluidos los que no son los crónicos y los bipolares, ¿no? En la Creo evolución que de es la como enfermedad, el triple o algo así, si no me equivoco. este dato te refieres, ¿no, Sí, Javier? eso Sí. es muy llamativo. Claro, luego aquí, espérate, no sé si esto. No, 92. 92, sí, cuando se coge. No, No, perdón, 86, perdón, 86. 86, Sigue siendo sí. el triple casi. Sí, hombre, esto yo creo, Javier, que tiene que ver con que para tener un diagnóstico de trastorno bipolar normalmente has pasado por varias fases, varios episodios anteriores. Mm. Sí, no, independientemente del motivo de diagnóstico, no sé si me oís, a pesar de que es que se me para la cámara, no sé qué le Sí. pasa, lleva toda la tarde parándose. Bueno, pero me oís. Digo que independientemente de eso, el problema es que al final, hombre, la muestra es muy distinta, ¿no? Digo, en cuanto a características, por la edad y por lo evolucionados que pueden estar. Digo, pensando en objeciones que se puedan hacer, ¿no? Sí, 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 por eso son un poco mayores también, tienen Mm. 39 años en vez de 30. Sí, Lo que comparamos también, que se me ha olvidado decirlo, es los equivalentes de clorpromacina Sí. que consumen. Hicimos también la regresión que tenía con, con los síntomas y tal, y no veíamos que tuviera, y con esta alteración de la descarga corolaria, y no nos salía ninguna relación significativa. Esa parte sí que la miramos por ver si podría influir también los fármacos, claro. Yo creo que lo ujú, de los fármacos alguna vez tendríamos que pararnos a hablar un poco despacio, porque ya a estas Mm. alturas nos aceptarán los artículos hablando de equivalente de clorpromacina, pero es una ingenuidad que lo absolutamente heterogéneos que son los antipsicóticos que utilizamos, ¿no? claro, no, No, totalmente. entonces, Yo creo que la mejor herramienta que se nos ha ocurrido hasta ahora es precisamente utilizar bipolares que reciben o no determinados tratamientos. ¿cómo? En otros artículos, la mejor herramienta que hemos tenido para contrarrestar esto es comparar, como los bipolares reciben también de todo,
Comparar a los que reciben X con los que no lo reciben. Litio o no litio, antipsicóticos o no antipsicóticos, fármacos como, digamos, más o menos típicos como risperidona o no, y con los que no lo reciben. Entonces, claro, cuando tengamos una muestra más amplia de bipolares, pues podremos profundizar en esas comparaciones. Yo creo que, ya sabéis que soy un ferviente defensor de incluir bipolares en la medida en que me parece que lo ideal sería que incluyéramos una muestra de psicóticos en general y no partir ya de una muestra a las que hemos puesto el nombre de esquizofrenia, ¿no? Pero en este caso no podemos hacerlo y probablemente sí sería bueno conseguir una muestra amplia de bipolares, a ver si es posible que sean un poco más jóvenes y menos evolucionados para que se parezcan más a los crónicos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que primeros episodios de trastorno bipolar casi por definición es imposible de conseguirlos. Y además, no sé en vuestro caso, pero desde luego nosotros los estamos viendo cada vez más mayores aquí. Será por el envejecimiento de la población castellana, pero vamos. No sé, son cosas de Valladolid. Será En eso. Bilbao también son así, ¿eh? O sea que también la edad Son media más de los mayores, bipolares son... Sí. sí. En nuestro caso es muy, muy frecuente, muy frecuente. Y luego, claro, además, y puede que tenga que ver con nuestras prácticas de diagnosticar, porque muchas veces el que luego es bipolar, en el tiene depresiones, o en los primeros episodios maníacos tiene drogas, y entonces no se le diagnostica de bipolar hasta que pasan no sé cuántos años, y al final pues tiene 40 o 45 años. Bueno, en cualquier caso, los resultados son muy chulos. Yo creo que sí, vamos, este es un artículo que debería, vamos, que no es que debamos publicar muy bien, es que yo creo que realmente estamos diciendo algo muy importante. Es decir, que debajo de los síntomas o en relación con los síntomas y con experiencias anormales de uno mismo, existe un mecanismo neurobiológico que está muy verosímilmente relacionado con esos síntomas, es decir, que es el mecanismo, una alteración del mecanismo que permite distinguir lo que es propio de lo que no es propio, de lo que es generado por uno mismo de lo que viene de fuera. Entonces, eso está muchísimo más cerca, pues yo que sé, que el grosor de la corteza de los delirios. Y esto es algo que hasta el punto en el que yo sé no se ha descrito nunca. Porque todos los artículos que hay con corollary discharge, que es ya sabéis el nombre anglosajón de lo que nosotros nombramos como descarga consecuente, como mucho tratan de relacionarlo con síntomas y además de una manera pues bastante escasa, quiero decir, y contradictoria. Pero con estas experiencias anormales del yo, nadie lo ha intentado, lo ha descrito. Y menos aún con una muestra tan grande como tenemos, porque, hombre, una muestra de 45, bueno, en realidad serían casi 70 si contamos los bipolares, pero vamos, de 45 sujetos y 45 controles, pues no, yo creo que ya demuestra bastante y no está en la literatura previa. En O sea que ese sentido, a la hora de plantearlo, aunque la presentación, incluso en esta misma diapositiva que tienes ahí, está muy colocado, o la anterior, la otra, al mismo nivel, la sintomatología positiva, la negativa y el IPASE, lo que queremos destacar es sobre todo el IPASE. Lo otro en realidad es, como estamos diciendo, mucho más grosero, ¿no? Y casi anecdótico, y lo más llamativo es las experiencias anómalas del yo, ¿no? Y de hecho también teníamos la duda de si meter esto de cara para publicar las relaciones con la IPASE, si meter también la parte de síntomas o no, Pues la relación con lo de la descarga. es una duda. Yo, si mal no recuerdo, ya habíamos quedado en que los síntomas los poníamos como descriptivos, Eso pero las es. relaciones con los síntomas las dejábamos ahí De aparcadas. momento. Perfecto. Lo mismo Porque que el lo mensaje equivalente claro es el de la IPASE. Eso O es. sea, la hipótesis, el diseño del estudio y los resultados
van con la IPASE. Y lo Ujú. otro es como meter ahí adornos que no Sí. van a muchos sitios. Además que de lo otro sí que hay alguna cosa publicada y pese a que a nosotros nos sale como súper clara la relación, en otros artículos sale que no hay, la mayoría, no sé, es un Claro, es que, poco... pero precisamente en esto de los síntomas, acordaros de lo que hemos hablado otras veces, que en una forma muchos, también de muchos, muchos evaluar. centros extranjeros, pues hay unas personas que habitualmente son contratados pregraduados que les dan la PANS y les dicen, aquí tenéis un paciente, pasarle la PANS. Aquí la PANS la puntuamos conociendo a los pacientes y eso no es frecuente. Entonces, bueno, pues esto es más fiable, creo yo, vamos. Pues sí. De hecho, yo tengo una compañera que acaba de volver de Yale, que ella es farmacéutica, y pasaba ya la panza allí. Ya, O sea que ya. Y tiene cero experiencia en psicopatología, claro. eso es. Pues eso es lo que hay, sí, sí. Es que así son. O escalas autoaplicadas, o la PANS muchas veces les dan como una especie de guión y poneros en la situación. Alguien que es un paciente, pues de los que veis, que se encuentra con la farmacéutica amiga de María, la que no conoce de nada, que empieza a preguntarle, ¿tiene usted delirios? ¿Oye voces y eso? Entonces, pues, bueno, puede que no sea del todo fiable. Y además, de hecho, yo creo que habitualmente las puntuaciones que veis de la PANS y demás en los estudios que se publican por ahí, en Yale y en esos sitios, son brutalmente altas en comparación con las nuestras. Que considerando este dato, pues uno tiende a pensar que los evaluadores pues tiran para arriba de una manera desaforada. Y entiendo que también por los intereses, pues por un tema del Medicaid, de poder entrar en un ensayo, un estudio para poder optar a tratamiento farmacológico, ¿no? El hecho Sí, de eso no también tener recursos socioeconómicos. es un matiz importante, es verdad, sí. Sí. Eso lo escuché en una charla de Eduard Vieta hace unos meses, pero bueno, sí. ¿El qué? Lo de entrar en los estudios, el Medicare y eso. Sí, lo de los estudios, pues al final en Estados Unidos, como está todo el sistema sanitario montado, que ya lo vemos con la DSM, pues las complicaciones que tienes a la hora de extrapolar esos resultados y generalizar igual a otros países, como por ejemplo en Europa, ¿no? Que realmente, pues lo que dices tú, Vicente, que las diferencias que encontráis entre, me da igual, estudios de primeros episodios aquí o en Norteamérica, pues son abismales. Ujú. Venga, ¿qué más comentarios que tengáis? Sobre al final lo de... Bueno, no sé si está hablando Javier o no. No, Que me no, No, estoy salía... hablando. Ah, está vale, vale. mutado, pero no Vale, que se me oye. salía como que sí, pero no escuchaba nada. Está- Sobre lo de si nos planteábamos hacer esto de forma que no fuera lineal, ¿qué pensáis de esto? O sea, probamos de haciéndola exponencial porque era como que la que mejor se ajustaba, aumentaba un poco la P, pero Hombre, vamos a ver, yo tampoco creo que no hay que sé. fijarse, que no hay que fijarse tanto en la P Ujú. a cuchillo, ¿no? Ya, Vamos a ver, aquí la dispersión de los datos a mí no me parece que tengan una forma claramente parabólica ya, es para poner que una- otras veces que los hemos visto sí se veían más así, pero esta vez no se ven ya tanto. Claro, o sea, no es que haya una acumulación de datos positivos muy altos Claro. en la izquierda de la curva, ¿no? Yo creo que es... Al meter los bipolares sí que a lo mejor se veía como ya un poco más así en algunas, a lo mejor en esta, pero es que en esta yo creo que, no sé, Yo creo que, no sé, eh, yo no veo que esté muy justificado salirse aquí de lo yo creo que lineal tampoco. y es enredar un poco.
Sí. Yo no lo complicaría mucho. No sé si si partiéramos de la exponencial habría que justificarlo de algún modo, porque pensamos que es parabólico, no sé. Porque los pacientes se pueden acumular a unas puntuaciones y otras a otras, no sé. O sea, pues quizá lo que menos lo lía es la directa, sí, Sí, yo también creo eso. la lineal. Vale. Vale, pues listo. Vale, pues entonces lo dejamos solo con pacientes con esquizofrenia y controles, regresiones lineales, metemos los 45, incluimos lo de el control por las dosis de fármacos, que no es muy tal, pero bueno, pero es el único que se puede hacer aquí ahora mismo. Vale. Y dejamos en un segundo plano la PANS. Y eso es. Y los Eso datos de la PANS y la BNSS se En recogen en la descriptivo. tabla de descriptivos. Y si nos pide algún revisor que hagamos las revisiones, pues las regresiones ya las tenemos hechas. Vale. ¿Vale? Perfecto, sí. Bueno, pues nada, si no hay más comentarios, pues disolvemos la sesión. Y la semana que viene también igual datos y resultados interesantes, aunque un poco más esotéricos, eso sí. Sí, haré el esfuerzo de intentar explicarlo bien. Primero hace el de entenderlo y luego ya el de Sí, explicarlo. sí, porque primero lo tengo que entender yo al 100%. Estoy todavía por el 80%. Venga, pues buena tarde a todos. Gracias. Igualmente. Venga, Vale, hasta luego. igualmente. Hasta Adiós. luego.